Continuamos con el noticiero central de la televisión pública argentina para todo el país y en el día de hoy se registraron muchas más repercusiones sobre el acuerdo del gobierno con el grupo SOCMA para saldar la deuda que tenía por el correo argentino desde hace más de 15 años. La situación del kirchnerismo era como que no la podía ver la sociedad hasta que apareció la rosadita y aparecieron los bolsos. Y creo que la imagen pudo reemplazar las 1000 palabras. En este caso no hay imagen, hay una causa judicial, pero creo que tiene el mismo impacto de indignación, de estupor, de no comprensión respecto a lo que a veces hacen los funcionarios con el poder. Primero que hay una convocatoria de acreedores que estuvieron de acuerdo con la cifra y el monto de pago. Segundo, que por la ley de quiebras, cuando hay una convocatoria, automáticamente se congela el capital y los intereses. Por último, recordar que la privatización del correo fue hecha en el año 97 por el gobierno de Menem y que los que estuvieron 12 años pisando esta deuda fue el gobierno anterior. ¿Por qué el Estado, en manos de Mauricio Macri, le hace un acuerdo más perjudicial que el anterior? ¿Por qué el señor Macri de mala fe no presenta sus acreencias como corresponde? ¿Y por qué en el plazo de 6 meses los Macris se dedicaron a resolver los problemas de los Macris, habiendo tantos problemas sin resolver en la Argentina? Es un tema jurídico. Hay una ley de quiebras, hay distintas apreciaciones. Yo no coincido con lo que dice la fiscal, pero celebro que pueda expresarse y celebro que lo pueda llevar a la justicia. Y hoy la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la PIA, presentó una denuncia penal que se suman a las 4 que habían ingresado ayer para que se investigue la presunta defraudación por administración infiel por parte de los funcionarios que intervinieron en el acuerdo, también el posible tráfico de influencia y las negociaciones incompatibles. Hoy la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, emitió un nuevo dictamen de tono muy duro en relación al acuerdo entre Correo Argentino S.A., la firma que lo tenía del Grupo Macri, y el Estado, donde calificó a la conducta de la empresa de mala fe procesal y también de desleal. Dijo que la empresa inició, o dijo que no sabía y que supo que inició un nuevo juicio en junio del 2016, 15 días antes, un nuevo juicio contra el Estado por inversiones supuestamente impagas. Un nuevo juicio 15 días antes del acuerdo al que llegaron para saldar esa deuda del 2001. Y estamos acá en nuestros estudios con Daniel Vítolo, que es abogado, especialista en Derecho Comercial y es justamente autor de la Ley de Quiebras. Muchas gracias por estar acá para ayudarnos a entender un poco de qué se trata esta polémica que se desató a partir de este concurso preventivo y esta deuda que tenía el Grupo SOCMA de la familia Macri con el Estado cuando dejó de pagar el canon, acumuló deuda y luego fue estatizado. Se habla que originalmente la deuda reconocida 294 millones de pesos dólares en su momento. Ayer hubo mucha polémica con los 70.000 millones de quita que circularon. ¿Cómo es esto? Porque la propuesta es, lo que dice el gobierno, que se va a pagar el total de capital con una tasa de interés del 7% a 15 años. ¿Es un buen acuerdo, un mal acuerdo? Porque ha sido muy criticado. Bueno, los acuerdos concursales normalmente son siempre malos. Cuando una empresa se presenta en concurso preventivo o es declarada una quiebra, es porque no tiene los flujos necesarios para hacer frente a las obligaciones. Y entonces no todos van a poder cobrar. Existen dos posibilidades en la ley. O se va a un sistema preventivo, como es un concurso, para mantener la empresa en marcha y darle un tiempo prudencial al deudor para que llegue a un acuerdo con los acreedores y reestructure o refinancie la deuda, o se decreta la quiebra y se liquidan los activos repartiendo lo que haya entre los acreedores a prorrata de sus créditos. Y si se hubiera demostrado en esta quiebra que los administradores o la compañía han facilitado, han agravado, han consentido o han generado dolosamente este estado de cesación de pagos, se puede ir a buscar las responsabilidades de ellos. En el caso de los concursos, originariamente durante todo el siglo pasado... En este caso le dictan la quiebra en el 2003. Sí, pero esa quiebra es revocada y se le permite la solución preventiva. Y del año 2013 en adelante están en un concurso preventivo. Lo que ocurre es que este concurso preventivo llega
a una situación donde tiene que resolverse y la concursada no cuenta con las mayorías necesarias para resolverlo. Y entonces, en ese momento, la jueza que estaba a cargo del juzgado... La concursada es Correo Argentino, Correo para Argentino, que la gente claro. lo entienda. Correo Argentino no tenía los votos necesarios o los consentimientos necesarios para hacer un acuerdo. Entonces, directamente se le abría un proceso de salvataje o rescate por terceros con una posible consecuencia de quiebra. El Correo recurre esta resolución y ya desde el año 2010, hace casi 7 años, en la Cámara Comercial está este expediente donde el Estado Nacional cada tanto dice, bueno, voy a mejorar la oferta, la concursada que es el Correo Argentino no le acepta la mejora y empiezan a negociar. Durante todos estos años se negocia y no se llega a ningún acuerdo porque siempre los funcionarios del Estado han sostenido que la propuesta era insuficiente. No hay un mínimo que haya que pagar en estos procesos porque la ley no tiene ese mínimo. Lo tuvo todo el siglo pasado hasta que llegó el momento de la emergencia. Atento a la emergencia, en una ley de emergencia, la 25.561, 23.561, esta ley elimina este tope para permitir que con el problema que se había presentado en el 2001 con el default y con la especificación y demás, no estuvieran atados porque los números no representaban la realidad. Pero nunca se restableció este mínimo. Originariamente solamente se podía hacer una quita de un 60%. El deudor tenía que pagar un 40% a valores reales y constantes. Cuestión que también se deja sin efecto por la ley de convertibilidad que todavía sigue vigente a pesar de que tengamos entre nosotros una inflación tan alta. Ahora, teniendo en cuenta su experiencia en el tema de quiebras, el gobierno hoy lo que hace es invitar a toda la oposición parlamentaria a proponer otro acuerdo. Dice, si hay un acuerdo mejor, propónganlo y lo vamos a aplicar. ¿Hay posibilidades de un acuerdo mejor? Pero es que ni la oposición ni nadie puede dar un acuerdo. El único que puede ofrecer pagar es el deudor y el deudor dice cuánto puede pagar. Y la gente, que son los acreedores, en su conjunto le dicen aceptamos o no aceptamos. ¿Qué es lo razonable para pagar o qué es lo razonable para cobrar en una situación de concurso? Y eso depende de cada uno porque los acreedores tienen derecho a disponer de sus bienes. Yo mañana usted tiene una deuda conmigo y yo le puedo decir, mire, se la reestructuro, págueme el 5% de la deuda y le perdono el 95%, y lo puedo hacer porque son mis bienes. El problema es que cuando el acreedor es el Estado, normalmente hay reglas. Por ejemplo, la AFIP tiene normas de lo que puede reestructurar y no puede reestructurar, hay resoluciones específicas que dicen cómo y hasta cuándo, el Banco Nación tiene normas, el Banco Provincia tiene normas, y en lo que es los créditos generales del Estado por otras cuestiones, no hay una norma general. Tampoco sé si en este caso la Secretaría de Comunicaciones o el entonces Ministerio de Economía, donde dependía esta Secretaría, tenía alguna regulación general que decía cuáles eran los parámetros aceptables. Pero esto hasta ahora no se ha dicho. Ahora, lo cierto es que si el grupo tenía una deuda en el 2003, con validad de 296 millones de pesos, y hoy, 15 años después, paga lo mismo, ya esa plata no vale... hay una quita porque la plata se licuó. La realidad es que no hay, si bien la ley de quiebras dice que no se pueden aplicar intereses hasta que no se firme un acuerdo, si no se acuerda algún tipo de interés, el Estado sale realmente perjudicado. Absolutamente. Está licuado por la inflación. Lo que ocurre es que los procesos concursales en la ley de quiebras están pensados para que puedan ser resueltos en el plazo de 1 año y medio, máximo 2 años. Si lo que nosotros hacemos es mantener vivo un proceso durante 16 años, la inflación licúa la deuda. Pero para que le quede claro a la gente, porque a veces, como hay mucha interpretación política de todos lados, lo cierto es, si la deuda verificada, aunque sea hace 16 años, es de 296 millones de pesos, la deuda que debe ser pagada es la de 296 millones de pesos. ¿Qué es lo que está diciendo la fiscal en su dictamen primero y que después completa con un dictamen complementario? Lo que está diciendo es, miren, aunque sean estos 296 millones, si en realidad lo que ofrece es pagarlo en 15 años más, al final de la historia va a estar pagándolo en 34 años y aparte ofrece pagar una forma escalonada de cuotas donde la primera cuota es el 1%. La segunda es otro 1% y recién al final de los 15 años aparece un pago más fuerte con los intereses y si la tasa de interés es el 7%, cuando la tasa del mercado es el 23 o 26%, en realidad lo que está haciendo el Estado es permitiéndole financiar el pago de su propia deuda con una tasa de interés subsidiada a un deudor que se encuentra en concurso preventivo. Y esto lo puede hacer cualquier acreedor, porque es válido. El problema es que el Estado maneja los fondos de todos los argentinos y acá hay un tema muy sensible.
El deudor es una empresa vinculada a la familia presidencial. Que además, Bien. perdón, pero también es un deudor que no es una empresa que quebró, sino es un grupo económico que podría tener, digamos, espaldas para responder con esa deuda si quisieran un único pago. Si quisiera lo podría hacer, habría que ver cuáles son los flujos de la compañía, pero lo cierto también es que el concurso preventivo es un instituto que está pensado en la ley, donde se permiten que hayan estas quitas grandes y que los acreedores resulten perjudicados para mantener viva la actividad económica, las fuentes de trabajo y demás. Aquí estamos en una compañía que hace 16 años que no opera, que no tiene empleados, que no hay una actividad económica para el mercado beneficiosa que haya que mantener. Pero me parece que lo más importante, porque todo el mundo discute el tema de los montos, porque apareció una planilla que confundió todo, una De planilla que no se 70.000 entiende, millones de y esta quitas. planilla fue la que puso confusión. Pero lo más importante del dictamen de la fiscal son 4 puntos que a mí me parece que son el corazón del problema. Lo primero que dice la fiscal es, señor, este proceso es irregular. Estos 16 años y esta demora ha violado los plazos procesales y alguien ha mantenido esto vivo de esta manera en una situación que ella llama de concurso eterno para permitir que se licúe la deuda. Segundo, el funcionario que firmó por el Estado o el acuerdo o que dio el consentimiento para este acuerdo es un funcionario que no tenía facultades. Juan Mocoroa, que era Si las nombrado tiene, transitoriamente. claro, si las tiene o no las tiene, bueno, habrá que ver qué papeles tiene para demostrar que las tiene y esto lo verá la Cámara. La tercera cosa que dice, que es gravísima, es cuidado, porque la mayoría con la cual se aprobó este acuerdo, que se dice que es enorme, más del 80% de los acreedores, está conformada en su gran parte por créditos que son espurios, porque son créditos que han sido manipulados por la concursada a través de ventas y compras de créditos y cesiones. Y lo último que dice es esta situación ruinosa que se está financiando el pago por parte del deudor con una tasa subsidiada del Estado a 15 años y que tratándose de una cuestión vinculada a la familia presidencial, debió haberse dado intervención a los procedimientos que corresponden por la Ley de Ética Pública. Sí, bueno, Bien. de hecho hoy Laura Alonso, la responsable de la Oficina Anticorrupción, dijo que iba a intervenir porque hay un conflicto de interés entre el presidente y una empresa de su grupo familiar. Pero cuánto más fácil hubiera sido hacerlo antes. Antes, exactamente. Cuando el ministro dice hoy, por ejemplo, que él no le había preguntado al presidente, porque él sabe cuál es la respuesta del presidente, que es hacer lo que tengas que hacer en beneficio del país, yo tengo la plena seguridad que si el ministro le hubiera dicho al presidente lo que iban a hacer, el presidente le hubiera respondido. Hacé lo que tenés que hacer para beneficio del país, pero si la solución llega a ser favorable a los intereses de mi familia, te voy a pedir, por favor, ministro, que el procedimiento sea absolutamente transparente, puntilloso y con la intervención de todos los organismos que tengan que intervenir para que nosotros podamos mirar de frente y a los ojos a la sociedad que estamos gobernando. Bien, doctor, muchísimas gracias. No, Muy gracias a amable. ustedes.